Juan capítulo 10, ¿se acuerdan que habíamos predicado, que había predicado Juan capítulo 10 en cuanto a Jesús y sus ovejas? Sí. Una de las analogías, de las alegorías que más se usa en cuanto a la iglesia de Jesús es un pastor y sus ovejas. Jesús y sus ovejas. Entonces, léase, las ovejas son la iglesia y el gran pastor es Jesús. Eso, por ejemplo, está en Hebreos 13:20. Pueden abrir Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Lo que voy a predicar hoy, si me vas a entender mal, si no me prestas atención, te puedo ir con una mezcolanza en la cabeza y puedo hacer que te tropieces, pero si me escuchas bien vas a vivir tu vida como muchos hijos de Dios hoy lo estamos viviendo, que es de una manera totalmente descansando en el Señor. Hebreos 13:20, ya les digo el nombre de la prédica en un momentito. Dice: el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Un pacto eterno hizo Él. Y Él rescató a sus ovejas por su sangre, la cual es un pacto eterno. Y Él es el gran pastor de las ovejas. Yo soy pastor de esta congregación, es cierto, pero el gran pastor de las ovejas es Jesucristo. Él es el gran pastor de las ovejas. Yo tengo que alimentarte de su palabra. Esa es mi misión. Dice la palabra del Señor que el Señor va a dar a su pueblo pastores que sean conforme a su corazón y que lo alimenten con palabra de ciencia y amor a sus ovejas. Entonces, mientras un pastor esté predicando la palabra de Dios sin adulterarla, está predicando lo bueno. Adulterar significa que vos trastornaste la sustancia de aquello que fue dado en origen. Si yo agarro, por ejemplo, tengo acá un vaso de leche y voy y agarro con un gotero un agua ahí, agua del water, del sanitario, del inodoro. Agarro así con un gotero y le pongo una gotita. Le llamo acá a mi hermano Diego y le digo: Diego, toma esta leche. Y vos viste que le acabo de poner una gotita de agua de inodoro. Pero, ¿cómo? Pero digo, una gotita nomás, que le está dando ahí. Él sí que he bebido. Bueno, entonces vas a decir, no, Javier, pero ¿cómo? Le pusiste una gota, pero una gota. ¿Qué es lo que te hace una gota? Bueno, el tema es que yo acabé de adulterar esa leche. Está adulterada ya. Tal vez a simple vista vos no percibas y pruebes, y una gota de agua de inodoro tampoco le va a cambiar sabor, ¿verdad? Entonces, pero hay algo adentro que no está bien. Después eso se va a manifestar en el trono. Y, ¿entienden? Porque eso va a contaminarte. Así hay gente que predica algo que está en la Biblia, predica una verdad bíblica, pero en esa verdad, en esencia, hay una gotita. Pero mira, habló la Biblia, sí habló la Biblia, y hay ciertas cosas que dicen que son ciertas, pero hay una gota ahí que adultera la esencia de la palabra que ellos transmiten. Y eso es lo que a mucha gente está engañando hoy día. Gente que predica semiverdades o verdades a medias o verdades adulteradas, que en parte son ciertas, pero hay una célula cancerígena que termina después manifestándose en la vida de las ovejas, porque lo que le dieron de beber o le dieron de comer estaba un poquito adulterado. Entonces ese es el punto, que los pastores de Dios tienen que predicar la palabra tal y cual es, para que las ovejas de Dios sean alimentadas. El tema es que hoy hay un tema con los pastores que predican la no sana doctrina. ¿Por qué? Porque las ovejas hoy día ya no estudian mucho la palabra de Dios. Entonces no tienen cómo corroborar si lo que está hablando es o no adulterado. Entonces alguien habla y nadie sabe si es cierto o no, porque no estudian la palabra de Dios.
Cuando vos tenés una iglesia que está sumergida en una ignorancia bíblica, en un analfabetismo bíblico, es tierra fértil para la herejía. ¿Qué es una herejía? A lo que realmente no está en la Biblia, a lo que contradice la palabra de Dios. Entonces, un ignorante es tierra fértil para cualquier cosa, para decirle que Topollillo es Dios y se la cree. ¿Por qué? Porque no tiene cómo va a corroborar. Entonces, cuando vos ves que una persona tiene la palabra de Dios, ocurre esto. No se muevan de Juan capítulo 10 porque ahí me voy a centrar. Váyanse a Hechos 17. Hoy voy a predicar expositiva y temáticamente, y eso digo para los de alta terminología bíblica, para no escuchar telas rotas. Así que quiero mostrarles algo. Bueno, escuchen esto. Una vez más, antes de empezar, yo apelo a la ley que tiene que recaer sobre cualquier predicador. Yo apelo a que juzguen cada cosa de lo que yo voy a decir. Ya sé que esto lo he dicho muchas veces, pero yo me ato con esto. Juzguen lo que voy a decir, pónganla a prueba, busquen en la palabra de Dios, busquen en los anales de la historia lo que siempre han creído los padres de la iglesia, busquen los versículos bíblicos, hagan un estudio de la palabra, se llama eso exégesis, y analicen y juzguen lo que yo voy a decir. Ahora, si yo estoy diciendo la verdad, yo no tengo por qué temer el ser juzgado. Júzguenme y recontrajúzguenme. No se le juzga al ungido. Pamplinas son esas. Juzgarle y recontrajuzgarle que está predicando, porque si el que está predicando predica la palabra de Dios, no tiene por qué temer el ser juzgado. Cuando Pablo y Silas, que eran dos predicadores del Evangelio, en el libro de Hechos, ¿qué es lo que es el libro de Hechos? El libro de cómo se va desarrollando la historia de la iglesia. Hechos de los apóstoles. ¿Qué pasó con los apóstoles después de que Jesús se fue? Ese es el libro de Hechos. Cuando Pablo y Silas se van a predicar en una ciudad que se llama Berea se llama la ciudad en la cual se fueron a predicar Pablo y Silas, escuchad lo que pasó. 17:10. Lo que les pasó a Pablo y a Silas, y que es una reacción de la gente de Berea digna de imitar ante cualquier hecho. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras, y escucha este punto, para ver si estas cosas eran así. Se van a predicar Pablo y Silas a una ciudad que se llama Berea, y los bereanos, que es el gentilicio de Berea, como Asunción, Asuncenos, oyen lo que Pablo y Silas hablaron y dijeron: esperad, Pablo y Silas. Y fueron entre ellos y estudiaron la palabra de Dios para ver si lo que ellos decían era así. Entonces, al ellos ir a estudiar la palabra de Dios, vienen junto a Pablo y Silas. 17:12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Qué significa eso? Tácitamente, muchos. Pablo y Silas predicaron, ellos vieron en la palabra de Dios. Es como si alguien te dice algo. Bueno, Néstor, esto y esto, y así es Dios. Bueno, espera un ratito. Sí, tenés razón. Así es Dios, acá está. O, no, viejo, te equivocaste. No es así. ¿Entendés el punto? Inclusive, esta era una ley apostólica. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 15, los que no son muy rápidos con la espada, anoten los versículos para después ir a corroborar en sus casas. ¿Para qué? Para que puedan juzgarme, chicos. ¿Cómo van a juzgar? No se acuerdan los versículos que voy a decir. Así que, métanle en la lupa al predicador de Dios. Por favor, en el nombre de Jesús les digo. Porque si es cierto lo que yo digo, lo que los otros dicen es mentira. Así nomás, no hay dos verdades. Si verdad hay, verdad B se contradicen, una de las dos es mentira. No hay posmodernismo, no hay yo predico verdad A y otro predica verdad B, y A y B se contradicen y ambas son verdades. Eso es ilógico. Eso es ilógico. Bueno,
1 Corintios 10:15. Escuchad cómo escribe Pablo. 1 Corintios 10:15. Él está exponiendo por qué es idólatra mucha gente de la iglesia de Corinto. Y él escribe esto: como a sensatos yo les hablo. Yo les hablo a ustedes como gente inteligente. Punto y coma. Juzguen ustedes lo que yo digo. Juzguen ustedes lo que yo digo. Yo les hablo a ustedes como gente pensante. Juzguen lo que yo digo. Ustedes pueden juzgarme, no hay ningún problema. Voy a predicar la palabra de Dios. Vayan veredanos y corroboren en la Biblia. De hecho, eso me conviene, porque así van a ratificar en su corazón de lo que yo estoy diciendo. Ese es el punto. Bueno, Juan capítulo 10, versículo 27. Escuchad esto. Jesús hablando de sus ovejas. Estas son palabras de Jesús. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, coma, y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La prédica que hoy voy a hablar es temáticamente la perseverancia de los santos. Una doctrina por la cual muchos hemos sido atacados y gente con mentiras ha tratado de desvirtuar lo que siempre ha creído el cristianismo. Lo que siempre ha creído el cristianismo, que es la perseverancia del santo o de los santos. Ahora voy a explicarte lo que eso es. Cuando alguien está corriendo una carrera, una maratón por ejemplo, un aliento que se le daría a un maratonista es: persevera. ¿Por qué? Porque es una carrera de distancia. Por ejemplo, acá tenemos una oveja del Señor que hace remo. Y no sé si habrá remo de larga distancia, pero y a veces el músculo ya se está durmiendo, el ácido láctico te quema y vos estás ahí. Bueno, y está ahí, duro el tema. Entonces, vamos que podemos. Y una palabra que sería buena en ese momento es que, si ya entiendes y vos entendés lo que vas a hablar, es perseverar. Mantenete firme. No decaigas, no te caigas. Perseverar, aguantar. El tema es que hay una doctrina en la fe cristiana clásica, que no es nueva, es desde el principio de la iglesia, que se llama la perseverancia de los santos. Los santos van a permanecer, van a perseverar hasta el final de sus vidas en el Señor. Eso es el resumen. Yo voy a hablar ahora de eso y voy a mostrar versículos bíblicos totalmente contundentes en cuanto a este tema. Acá dice Juan, en capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Acá voy a hacer una declaración, la cual se va a levantar un gran, los que ven esto por el YouTube, y van a decir que yo estoy diciendo una mentira. Pero ellos no pueden desvirtuar lo que yo voy a decir ahora. La salvación no se pierde. La salvación no se pierde. No hay nada que un hombre pueda hacer para perder su salvación. Espera un poquito. Y ahí se armó el problema. Ahí le tengo a mis hermanos bautistas, ya sean reformados o particulares, que me dicen: bien, es cierto. Le tengo a los anglicanos que me dicen: sí, es cierto. Pero después le tengo a un sector que me dicen: no, vos perdiste la salvación. Y voy a explicar ahora esto para que no se me malentienda, porque han tratado de desvirtuar esta doctrina con mentiras, y hoy lo que voy a hacer es mostrarle bíblicamente que la salvación no se pierde. Y escuchen, y por eso les dije: júzguenme. No saquen su conclusión en base a lo que estoy diciendo ahora. Primero escúchame, juzgame, y después ve si lo que estoy diciendo es o no cierto. Practiquen como los deberé ahora mismo. Vean en la palabra de Dios,
vean en el razonamiento bíblico que les voy a dar ahora y señálenme y díganme hereje, o díganme, hey, es cierto, la salvación no se pierde. El punto es que vamos a Juan 10:27 a analizar esto. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz, dice el gran pastor por los creyentes, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Vida eterna. ¿Te das cuenta que la palabra eternidad yo estuve buscando en el RAE, Real Academia Española, diccionario, y dice eternidad significa que no termina? Justamente estábamos hablando con mi papá, que es el señor de la gorra ahí, el que me corrige de repente. Estuvimos hablando de maderas la otra vez, porque me gusta mucho a mí hacer mueblecitos de madera. Ese es mi pasatiempo. Cuando estoy nervioso voy a una silla. Muchos dicen, yo quiero vacaciones. No, yo quiero una silla. Entonces estábamos hablando de madera, estábamos hablando del timbó, del urapután, del cedro, del apacho, del trébol, y maderas nobles y maderas blandas. Y estuvimos hablando de un cielo raso que estamos mirando juntos, y él me dice que en la construcción la definición de eternidad quiere decir que el material que compraste va a durar toda la vida del dueño. Esa es la definición de eternidad en la construcción. Cuando alguien te dice esta herramienta es eterna, te dice esta herramienta va a durar toda tu vida. Ese es el concepto de eterno en la construcción. Por ejemplo, esta construcción va a ser eterna, quiere decir que va a durar toda la vida restante del dueño desde el momento de la edificación. Eso es eternidad en la construcción. Esa definición no es eternidad en la Biblia. Así que hay que tomar cómo está definido en la Biblia. Dice la palabra de Dios que Dios es eterno. Y no eternidad en el sentido de construcción. Eternidad en el sentido literal, que no tiene principio ni fin, que no termina. Dios no va a terminar nunca. Dios es eterno, eternidad. Si termina o terminó alguna vez, nunca fue eterno. Porque eterno es totalmente constante. Constante. Y agarren cualquier diccionario, cualquier palabra, o cualquier diccionario también que parafrasee el DRAE o RAE, y busquen la palabra eternidad. Dice sin principio y sin fin, que jamás termina, que jamás perece, que es constante, ni siquiera se deteriora. Eso es eternidad. Si no tiene esos atributos, no es eterno. Si no tiene esa característica, no es eterno. Y acá dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y tener en cuenta el tiempo. Si yo te digo, por ejemplo, yo voy a darte, Eduardo, voy a darte un chocolate, es diferente a yo te doy un chocolate. Darte es que todavía no tenés, pero te lo voy a dar. Y yo te doy, es presentar, acá toma, te doy un chocolate. El tema es que acá dice, en cuanto a la vida eterna, dice, en el 28, y yo le doy vida eterna a mis ovejas que oyen mi voz y me siguen. Escucha el tiempo presente. Yo te doy vida que no termina. Yo te doy vida eterna. Si vos perdiste durante tu trayecto, esa vida eterna nunca fue eterna. ¿Cómo explicás esta vida eterna que Él te da en tiempo presente cuando vos le seguís? Mi oveja oye mi voz y yo les doy, ahora mismo, yo les doy vida eterna. Vida que no termina, vida que no se deteriora, vida que es constante, que no va a terminar jamás. ¿Crees? Yo te doy. No es que yo te daré, no es que vas a morir, yo te voy a dar vida eterna. Yo ya te doy vida eterna, ahora mismo. Y dice, yo les doy vida eterna. Y escucha el punto otra vez, la ratificación después de este punto y coma. Y no perecerán jamás. ¿Te das cuenta? Él no perecerán jamás. ¿Por qué? Obvio, vida eterna. No van a perecer jamás. El que cree en Jesús ya tiene vida eterna y no va a perecer jamás. Y mira lo que dice: y nadie las arrebatará de mi mano. Nada. No hay demonio, no hay ni Satanás, no hay situación, nada te puede arrebatar de mi mano. Porque no vas a perecer jamás, porque yo te acabo de dar vida eterna ahora.
¿Verdad que es clarísimo? Sí. Y acá pone una rectificación de por qué. ¿Por qué? Porque mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Entendés eso? Estos 3 versículos lo que dice. ¿Por qué nadie te puede arrebatar? Y por supuesto, viejo, si mi Padre que está en los cielos es mayor que todos y nadie le puede sacar de su mano. ¿Quién puede ir a decirle a Dios algo que tiene en su mano, que es tu vida, decirle, traiga para acá? ¿Quién puede hacer eso si Él es mayor que todos? ¿Te das cuenta cómo ratifica? Yo le doy vida eterna, nunca van a perecer porque mi Padre es mayor que todos y jamás las van a arrebatar de mi mano. Y pueden ir, vamos a hacer un pequeño tour. Andate a Juan 3, 36. Y ahora mismo yo, después de leer estos versículos, voy a tratar de desvirtuar lo que estoy predicando ahora. Yo mismo voy a tratar de desvirtuar eso. Voy a hacerme cuestionamientos y voy a responderlos. Juan 3, 36. Escucha, vamos, maneje bien el tiempo. 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Otra vez lo mismo. Tiene, tiempo presente, tiene ahora vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero el que cree ya tiene ahora vida eterna. Vamos ahora a la vuelta de la página. 5:24. De cierto yo les digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Otra vez presente. Ya tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Ya no vendrá más a condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Vamos ahora a Juan 6:47. Juan 6:47. De cierto yo les digo, el que cree en mí, otra vez, tiene vida eterna. No es que tendrá vida eterna, ya tiene, tiempo presente, vida que no termina. Esta palabra eterna le pone en un problema a los que creen que la salvación se pierde. Porque entonces nunca fue eterna. Nunca fue eterna. Y ahora quiero mostrarles algo. En Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Ya está? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ustedes saben perfectamente que en Gálatas capítulo 4, 5 y 6 dice que Él nos adoptó como hijos. El único hijo original fue el que se murió en la cruz, se llamó Jesús. Después vos y yo somos hijos adoptivos, no somos hijos así de esencia pura, somos adoptados. No éramos hijos y fuimos hijos después, adoptivos por eso vos sos. Gálatas capítulo 4, 5 y 6, anoten eso. Acá dice en Juan capítulo 3, versículo 1, como que te muestra, como cuando a alguien te echa en cara algo que se hizo por vos. Así se hace. Dice, hey, miren cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció. Y escucha 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta que no dice seremos? Dice ahora. Ahora ya somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Jesús, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Él dice, está bien, todavía no somos como vamos a ser. ¿Por qué? Porque todavía hay mal en nosotros. Esa es una verdad. Hay todavía mal en el Hijo del Hombre. Hay todavía mal en nosotros. Pero ya sos un hijo de Dios ahora. Ya tenés vida eterna ahora. Ahora ya sos un hijo de Dios. Ya sos salvo. Y no vas a perecer jamás. Hagas lo que hagas. Y ahí hay un problema. Y ahí hay un problema grave. Que esto siempre ha creído el cristianismo clásico. Que los que creen que la salvación
se pierde no tiene más de... La iglesia cristiana tiene aproximadamente 1900 y piquito años. Tiene. Y el tema de la gente que cree que la salvación se pierde no tiene 400 años. No tiene. Teológicamente inclusive es nuevo. Antes nadie cuestionaba que la salvación se perdía. Nadie. Es seguro, se llama seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque el Señor nos da vida eterna cuando creemos en Jesús. Nos da vida eterna. Vida que no perece. Y nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Pero ahí, por ejemplo, dice, es cierto, nadie nos puede arrebatar de su mano. Pero si yo mismo salgo, eso ahí yo puedo perder. Pero en ese nada ni nadie estás vos también. Ni vos mismo te podrás apartar. Nada, porque el Padre es mayor que todos, hasta mayor que vos también. El punto es esto. Entonces, Javier, como yo ya creo que soy salvo, wow, sí, tengo vida eterna. No, ya no voy a ir al infierno, haga lo que haga. Vamos a... Entonces quiere decir que no importa lo que haga. Entonces vamos a fornicar, vamos a drogarnos, vamos a pegarle a alguien. ¿Qué importa? No voy a perder la salvación. Ya sé, voy a robar, voy a decir malas palabras, no voy a perder la salvación. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama... Hace 500 años Lutero tenía un discípulo que entendió mal esto. Entendió mal. Quiere decir que la salvación no se pierde. Sí, le dijo Lutero. Entonces el tipo se fue y le metió las parrandas. Entonces, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama antinomianismo. Nomia significa ley. Nomos, nomia. Y anti-ley. Ya no hay ley, metámosle duro a la faja. Eso es. La gente que cuestiona a los que predican que la salvación no se pierde, creen que predicamos que como no tenemos más, como no perdemos más la salvación, entonces le metemos el pecado como si nada. Y eso no es cierto. La doctrina se llama la perseverancia de los santos, no la intocabilidad de los santos. No es que él pueda hacer lo que quiera. Se llama que el santo va a perseverar en el camino. El punto es este. Vamos un ratito a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios, Gálatas, Efesios capítulo 1, 13-14. Una vez un pastor dijo: es muy peligroso enseñar a la gente que la salvación no se pierde. Escucha esto. Escucha esto. Es muy peligroso enseñarle a la gente que la salvación no se pierde. ¿Por qué? ¿Por qué es peligroso? Porque si ellos creen que la salvación no se pierde, entonces van a ir a pecar porque ya la salvación no se pierde. La pregunta de mi hermano, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la motivación que hace que esa persona permanezca en el camino? Si él cree que si no peca vaya al infierno, entonces él está acá como un tipo que tiene acá una pistola y ahí hay tres tipos con un garrote ahí que te mueve y te reventamos. Yo está así. Pero él quiere moverse con todo su corazón. Él quiere hacer lo malo con todo su corazón, pero como está acá, ¿a qué? Se va a perder. Entonces él está así. Y es un santito porque aquel infierno. Se mueve mal, aquel infierno. Mira una chica, aquel infierno. Yo pensaba antes que la salvación se perdía y yo me iba, chico de 18 años, la hormona a 1000, caminando por el colegio y pasaba una chica 90, 60, 400 a mi lado y yo miraba así, ¡oh! Al infierno. Estábamos jugando fútbol porque pecado es pecado. No hay pecado chico, pecado grande, dice Santiago.
El que miente es igual que el que robó un chicle, y el que mata, pecado, pecado. Estás jugando fútbol, un golpe, ¡ay! Infierno, ya está, el infierno. Así. Y el tema era, bueno, pero vos tenés que arrepentirte. Yo oraba todos los días a las 6 de la tarde. Entonces yo a las 6 de la tarde hacía como mi compendio. Señor, hice esto te pido perdón. Y me iba feliz porque ya estoy otra vez en el cielo. Pero tenía un problema. ¿Qué pasa si me chocaba un colectivo a las 3 de la tarde? Antes de pedir mi... ¿Entienden el punto? Claro que esto sería de repente una exageración de lo que creen que se pierden. Pero el tema es si vos pecás y perdés, de verdad. El punto es que vos vas a seguir pecando. Y si pedís la salvación por cada pecado, todo en un periodo de tu vida, en un día de tu vida, vos estás, perdés, así está. Así es. No tiene sentido. No es vida eterna. ¿Qué clase de vida eterna es esa? Te quiero leer eso en esta versión, porque esto está en más contemporáneo. Efesios capítulo 1, versículo 14. Espérenme un ratito. Gálatas y Efesios capítulo 1, versículo 14. Les leo. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 14, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. ¿Te das cuenta que cambia esta palabra arras, que es un poco complicado? Si vos le decías a alguien, Rodrigo, el Espíritu Santo de tu arra. ¿Estás feliz? El tema es, ¿qué significa arra? Garantía significa. Cuando entre los judíos se hacía un matrimonio, se casaba un hombre con una mujer, el esposo daba una prenda en garantía. Daba una prenda en garantía. Eso hoy se simboliza con esto. Ese es el simbolismo. Toma, este es el arra, la garantía de nuestra unión. Era un objeto simbólico. Dice que en ese matrimonio, iglesia al Señor, el creyente al Señor, que es un matrimonio, es un pacto, Él te da como garantía, no un anillo que va a deteriorarse, te da su Espíritu Santo. Es la garantía de que alguna vez vas a adquirir la redención total de tu persona, vas a ser glorificado. Eso es. El Espíritu Santo, nada más y nada menos. Y ahí Él te sella. Yo me pregunto, ¿cómo por ejemplo explican, bueno, yo creo en Cristo y el Señor me sella con su Espíritu Santo, estoy sellado? Después yo peco, me voy al mundo, me borro el sello. Me arrepiento, me sello otra vez. Peco, hay que borrar el sello. No es por esos sellos de famoso discoteca, ¿viste? Te ponía ahí vos, la mía va a poner a tu socio. No es. Miren, Dios lo sella de... No es un sello, no es ese sello así. Es un sello en tu corazón, es un sello eterno. Escucha eso, es un sello que da pacto eterno, es un sello que garantiza algo en la eternidad. No es lo que se puede borrar nomás otra vez y después, bueno, ponerle otra vez el sello. No es así. Es un sello. Bueno, un sello que justamente me sellé porque con el sello de mi esposa. No tiene nada que ver con la predica, me sellé nomás. Dice Eliana Balas, abogada, matrícula número 25, no tiene nada que ver con el sello, porque ella me hace tu sello. Bueno, vos estás sellado con el Espíritu Santo. Entonces otra vez sale el perverso.
Si ya estoy sellado, entonces... ¿Tiene el sello, pues? Es una chica. Tengo el sello. Mira, pues acá, qué lindo el teléfono. Yo no lo puedo comprar. Tengo el sello. ¿Te das cuenta de lo perverso que eso es? Tomar esta palabra y retorcerla de esa manera. O decir, vida eterna. Vamos a pecar entonces, tengo vida eterna. Qué locura eso, ¿no? Eso hay gente que piensa así. Hay gente que piensa así. No somos nosotros. El punto es que ahora quiero pasar a la segunda etapa de mi predica, que se llama, que es el Hijo de Dios y el pecado. Y yo te voy a explicar en la cual te voy a mostrar si sos o no un hijo de Dios. Yo no puedo decir quién es, yo no puedo decir vos no sos hijo de Dios, pero yo puedo describirte bíblicamente un hijo de Dios y vos vas a ver si el saco te queda, o si te queda un poco grande, o si te queda un poco chico. Ahora voy a escribir quién es un hijo de Dios. Quien no sienta lo que voy a hablar hoy, debe de analizarse profunda y urgentemente, si es que realmente está en la fe. Urgentemente. Si eso no te pasa, o si esto no te pasó, no sos de los nuestros. Y eso es grave. Eso es grave. Dice el libro de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Quiero nomás ponerle el contexto que el libro de 1 de Juan lo que más trata de hacer es mostrarte quién es o no es un hijo de Dios. Eso es lo que más trata de hacer el libro de Juan. Juan, cuando escribe, esa es prácticamente su idea central. Miren quiénes o no son hijos de Dios. Juan capítulo 3 versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios, y escucha esto, todos aquellos que han nacido de nuevo, porque eso es ser un hijo de Dios, los que nacen de nuevo. Juan capítulo 3 dice en Juan 3 9, primera de Juan 3 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Espera un poquito, yo pequé hoy. Yo soy pastor, yo estoy predicando, pues yo pequé hoy. Yo pequé esta semana y sé que pequé. Pequé. ¿Y cómo? Entonces, si yo tomo esto de una manera así, totalmente frágil, este versículo, no estudio este versículo, acá nadie es hijo de Dios porque todos acá pecan. Inclusive el mismo Juan te dice, en 1 Juan capítulo 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice. Acá, esta carta va dirigida a cristianos, a personas. Y él le dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Te das cuenta? Dios dice: vos pecás. Yo digo: yo no peco. Entonces, al yo decir yo no peco, yo le hago mentiroso a Dios. Yo le trato de mentiroso a Dios. Pero acá me dice que el que peca no es hijo de Dios. Ahora, ¿cómo entendés? Acá hay una palabra clave para esto. Dice 3:9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y esa palabra practica te explica todo. Si vos entras en el diccionario otra vez, practicar es un hábito constante que uno ejecuta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. En el concepto bíblico, esta práctica a la cual se refiere la Biblia es lo que uno practica una y otra vez sin ninguna especie de remordimiento o aflicción o tristeza. Uno practica el pecado. Antes, lo que éramos del mundo, practicábamos todo tipo de perversidades. Velo a un hombre del mundo. Él estaba con su pareja homosexual, no hay problema. ¿Qué tiene malo eso? Nos amamos. Un hombre
iba a discoteca, después terminaba en un motel con una chica que ni siquiera es esposa, ni siquiera fue la de la semana pasada. ¿Qué tiene de malo? Nos cuidamos. Alguien roba, que todo el mundo hace. Alguien miente, todo el mundo miente. Sin remordimiento. Él hace lo malo, se levanta, se va como si nada. De repente suele haber un pequeño remordimiento, pero se calma con buenas obras. Entonces se acabó. No hay un arrepentimiento sincero. Acá dice que el que practica el pecado no es hijo de Dios. El hijo de Dios no puede vivir una vida constante practicando un pecado sin sentir algo que te voy a mostrar ahora mismo lo que es. Puedes ir a 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10. 2 de Corintios capítulo 7. Vamos a leer del 9. Acá te voy a leer cómo había gente en la iglesia de Corinto, por eso se llama Corintios, que habían caído en pecado y Pablo les exhorta a que cambien. Y quiero mostrarles lo que Pablo les escribe a ellos acá. Dice 2 de Corintios 7:10. Escucha por qué se goza Pablo. Vamos a leer el 8. Porque aunque yo me entristecí con la carta, no me pesa, aunque entonces yo me lamenté de haberles escrito esa carta. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, los entristeció mucho. Versículo 9, perdón. Ahora yo me gozo, ahora yo estoy feliz. No porque fueron entristecidos, no porque han sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcan por nuestra parte. Y acá está el tema. Porque la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento que los lleva a la salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Te voy a mostrar acá el juego de palabras. Ustedes experimentaron una tristeza que viene de Dios. Esta tristeza les llevó a un arrepentimiento. No tienen que arrepentirse de haberse puesto tristes con esta tristeza, porque esta tristeza les llevó al arrepentimiento. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que dice acá. Ustedes experimentaron la tristeza que viene de Dios, la cual les lleva a la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Esa tristeza, hermano, que sentiste, se llama la tristeza que viene de Dios. Te ocurrió cuando después de creer en Cristo verdaderamente volviste a mirar pornografía. Y yo sé que todos acá los hombres hicieron eso, porque yo he hecho también lo mismo. Yo sé lo que es realmente creer en el Señor Jesús y ir a pecar después, y lo asqueroso que te sentís. ¿Sabes cómo se llama eso? La tristeza que viene de Dios, que te lleva al arrepentimiento. Porque un hijo de Dios no puede practicar el pecado porque ya tiene vida eterna y nada lo va a apartar de los brazos del Padre. Si esto no sentiste, no sos de lo nuestro. Si cuando le contestás mal a tu Señor Padre, cuando te dice una verdad, y le reaccionás y no sentís esa tristeza que viene de Dios, tenés que analizarte. Inclusive, si no sentís la tristeza que viene de Dios cuando pudiste haber hecho cosas buenas y no las estás haciendo, tenés que analizarte. ¿Qué, por ejemplo? No solamente se trata de no hacer cosas malas, también se trata de hacer cosas buenas. Por ejemplo, no oras y no estudias la palabra. Está bien, estás cayendo realmente en una falta. Pero si hay algo en tu interior que te dice, tengo que orar, no está bien. Esa es tristeza que viene de Dios, porque hay algo que podés hacer que es bueno y que no estás haciendo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esta tristeza que viene de Dios es un punto clave en un hijo de Dios. Dice Romanos capítulo 8 que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te guía a esa tristeza. ¿Por qué? Por esto. Voy a darte una palabra. Constreñir. No es estreñir, es otra cosa. Dicho sea de paso, voy a contar en otra predica, no ahora, un testimonio acerca del estreñimiento.
Pero no nos debíamos. Bueno, constreñir, si buscan en el diccionario, significa una fuerza que te limita a hacer ciertas cosas y que te proyecta a hacer otras. Eso es constreñir. Te constriñe, te oprime. Entonces vos estás constreñido, no podés hacer otras, pero esa misma fuerza que te limita a hacer unas cosas es la que te proyecta a hacer otras. Los deportistas, acá tenemos un futbolista, tenemos una remera, tenemos un ajedrecista, tenemos estallido Roselle. El punto es que todo deportista siempre está constreñido a hacer algo, y ya sea cual sea la motivación, por ejemplo, ir a la Olimpiada. Esa es una fuerza que le constriñe al atleta a practicar cada vez más. ¿Qué pasa? Esa fuerza, oye, irme a la Olimpiada, le limita a hacer ciertas cosas. No tomar, no drogarse. Le constriñe esa idea. Quiero alguna vez ir a un juego olímpico mejor, porque Olimpiadas es el pre-juego olímpico. Entonces, quiero ir a un juego olímpico. Entonces él, bueno, pero si quiero ir ahí, no tengo que tomar, no tengo que drogarme, no tengo que hacer nada que me deteriore. Pero tengo que entrenar, despertarme temprano, alimentarme bien, tomar vitaminas. ¿Te das cuenta cómo me limita a hacer ciertas cosas y me proyecta a hacer otras? Acá te voy a mostrar qué te constriñe a vos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 13 en adelante. ¿Ya está? Dice, porque si estamos locos, yo estoy loco, es para Dios. Y si somos cuerdos, eso es para ustedes. 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Imagínate cuando vos le explicas la cruz a un pecador. La cruz que hablamos el domingo pasado. Que Jesús murió en tu lugar y toda la ira que vos merecías se descargó sobre él. Y justamente eso es lo que te dice en 1 de Juan capítulo 3. Miren cuán gran amor tuvo el Padre con nosotros. Sí. Entonces vos le explicás a alguien que ve su inmundicia. ¿Por qué es lo que hace el Evangelio en una persona? Y escuchen esto y graben esto mentalmente. El Evangelio no es un mensaje que alimenta la autoestima de la gente. Al contrario. Alimenta la autorrenuncia. Ya tienen mucha autoestima. De hecho que el amarse a sí mismo es un pecado. Es uno de los atributos de los malos pastores. Amadores de sí mismos. El punto es que cuando vos le predicas a alguien el Evangelio, un ejemplo que suelo poner, lo que hace es le desnuda. Yo estoy acá parado sin problema, pero de repente en un momento dado, supongamos que voy a usar un poco de ficción. Desaparece mi ropa. Yo no voy a estar así normal, voy a estar... ¿Por qué? Porque me acaban de desnudar. Tengo vergüenza. Lo que hace el Evangelio, lo que hace la palabra de Dios, te muestra no quién vos crees que sos, te muestra lo que realmente sos. Mira lo que sos. ¿A quién le predicaste el Evangelio? Y él ve lo que merece por cómo es, que es un castigo eterno. Pero esperá, Jesús murió por vos. Ahora Jesús tomó tu lugar y Jesús sufrió el castigo que vos tenías que merecer. Ese es un amor. Sí, cuán grande amor. Por eso le da gente que se quiebra cuando oye el Evangelio. De verdad. Me cuesta mucho a alguien que entendió el Evangelio. ¿Entendiste? Sí. ¿Y qué pensás? Qué lindo. A comer pizza. Chicos, yo oí el Evangelio en una predica por internet después de 15 años de cristiano. Y yo, ¿sabe cómo fue ese momento? Escuché el Evangelio
no puede ser. No, la desesperación que me entró. Medio que lloraba, medio que me reía. Sollozaba, Señor, así. Y mi Dios sabe que es cierto. Y sabe que dice, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Y le llamo acá a mi novia cuando eso, hoy día mi esposa, y yo le digo, mi amor, entendí la cruz, mi amor, entendí la cruz. Y ella me dice, ay. Yo le digo, mi amor, ahora ya entiendo el evangelio, entendí la cruz, por qué murió Jesús, ya entiendo, por qué resucitó, ahora entiendo. Pero vos sabías, no sabía, ahora entiendo. Y ahí estaba yo, y después le digo, y vos no entendés, le digo. Nos casamos. La misma prédica, teníamos mi casa para adelante por la cocina. Y nos casamos un mes después de casado. En canoncillo, toda ahí. Nos casamos. Y yo agarro y pongo esa prédica. Y mi esposa estaba cortando, creo que tomate. Estaba planchando. Y pongo la prédica, escuchaba la prédica. Yo esa prédica escucho cada 3 meses por ahí. Vos la escuchas. Estaba planchando. Yo estaba pintando una mesa de madera en el jardín. Y escuchábamos la prédica esa. Y en un momento dado mi esposa, ¡ahora entiendo! Así. ¡Ahora entiendo! ¡Ahora sí lo que me hace! Así. Ahí en la cocina, planchando. Y trajimos la Biblia, yo traje mi Biblia, ella trajo su Biblia y empezamos. Y así acá. Y viste cómo nos justificó y cómo fue justo, viste cómo. No, pero no todo es igual, Javier, pero no me podés. Perdóneme, no me entra en la cabeza que alguien escuche el evangelio de salvación, el mensaje central cómico de todo, la razón de la existencia de este cosmos en sí, y aunque sea la piel de gallina no se le ponga. ¿Cómo evitar no quebrarte ante eso? ¿No te das cuenta que los apóstoles lo que todo el tiempo hacen? 1 Corintios 12. Miren por la misericordia de Dios, entréguense miren todo el tiempo así, miren por cuánto amor nos dio el Señor. ¿Sabes qué te dice? Miren la cruz, miren la cruz, miren la cruz. Todo el tiempo está ahí, ese mensaje. Entonces ellos dicen, miren ese amor nos constriñe. Nos constriñe. Vas a tocar algo que no es tuyo. Si tocaste te quema la mano, hijo. Mírate pornografía, pues es cierto, pero después te vas sintiéndote un trapo sucio. No es más igual, puedes pecar, claro que puedes pecar, pero ya no es lo mismo, no es lo mismo. Y esa tristeza que viene de Dios te va a llevar al arrepentimiento. Y jamás un hijo de Dios va a decir, bueno, voy a pecar nomás porque después me arrepentí con tal. Estás loco, no entendiste nada. Porque el que tiene vida eterna no va a practicar pecado, porque la tristeza que viene de Dios le va a consumir, porque el amor de Cristo le constriñe. Ese es el Hijo de Dios. Porque ahora ya es un hijo de Dios. Ese que dice yo soy hijo de Dios y después vive como un hijo de Dios, ese nunca fue un hijo de Dios. Nunca lo fue. Pero Javier vino un tiempo y hasta tocó la alabanza. Hasta recogió la ofrenda y estuvo con corbata ahí mientras oraba por los diezmos. Hasta llegó a predicar en las calles conmigo. Y hasta ahora está sumergida ya y ni quiere saber nada del Señor. Una de dos. O nunca fue y ahora ya pasar la tercera parte de esto. O es un hijo de Dios que sabe que está en pecado, que está luchando contra esta tristeza que viene de Dios y su padre va a corregirle. Porque el castigo de Dios es una verdad. Y esa es la tercera etapa de esta predica, que es la disciplina de Dios.
hay gente que está atada a vicios y a pecados. Es cierto. Yo lo tuve. Yo sé lo que es. Padre, yo no voy a hacer más. Y realmente me arrepentí y después caí otra vez. Padre, yo no quiero hacer más. Y otra vez. Y otra vez. Y era como un vicio. En mí mi conversión fue muy lenta y muy dolorosa. Yo sé que otros no tuvieron esa experiencia. El mío fue muy lento. Habrá sido por el nivel de perversión que tenía. Porque quien te predica realmente estuvo muy metido en el mundo. Yo me imagino a un tipo como Pablo que viene acá a predicarte y vos sabés que ese es el que antes le mataba a la gente. Imagínate. Crean en Jesús. Y tiempo atrás él estaba matando a todos ustedes. ¿Cómo le ven a alguien así? Hebreos capítulo 12, versículo 5. Escucha. Está la posibilidad de que un hijo de Dios insistentemente vaya a querer pecar. Vaya y peque. Quiera pecar y peque. Perdón por la mala conjugación. Hebreos 12. Escucha esto. Dios es un Dios de amor. Dios no castiga. Porque Dios es amor, castiga. Yo escuché gente que dice Dios no castiga. Dios es un Dios de amor. Y con su Dios de amor trastorna toda la otra esencia de Dios. Porque Dios es amor, castiga. Supongamos que nace Agostina, que es la niña que está en esa barriga, a punto de salir. Y que Agostina nazca y esté por acá, mi bebecita. Y está ahí, viene Agostina y yo estoy predicando y se enchufa los cables, esto que lo otro, rompe todo. Y yo digo, yo no le voy a pegar porque yo soy un padre muy amoroso. Hacé nomás, Agostina, lo que quiero. Y soy un padre con mucho amor. Te voy a mostrar acá. Eso no es un padre amoroso, es un padre que aborrece a su hijo. No le importa. Y es más de perjuicio para él que de edificación. Escucha lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 5. Dice, ¿ya? ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Dice, ya se han olvidado de la exhortación que como a hijos se dirige. ¿Por qué? Porque esta es una exhortación que solamente se dirige a los hijos. Y dice, repito otra vez, ¿se han acaso olvidado de la exhortación que se les hace a ustedes como hijos? Que dice, o diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota, escuchad el tema, y azota a todo el que recibe por hijo. Escucha, hijo de Dios, sí, está falluteando, está armando ahí su... Y él sabe que está mal, él siente que está mal, él se siente hediondo por lo que hace, pero está ahí. El espíritu le constriñe, pero él está ahí, él sigue en su pecado aferrado. No puede más practicar esa vida normal de antes, pero él está ahí. Un hijo, hablamos de un hijo de Dios, no te digo del que se vaya, hablamos de un hijo de Dios, porque es posible. Algunos de ustedes pueden ser que estén ahora en ese puesto. Están ahí insistiendo en su desviación. Saben bien que no está mal, se sienten mal con ustedes mismos, sienten como el espíritu gime a su lado, pues están ahí insistiendo. No pueden más practicar como antes, ya no son malos de antes, son los de ahora, hijos de Dios ahora, y están en tu pecado. Ay, ¿será que? Dice que el Señor azota a todo al que recibe por hijo. 12:8. Pero si se os deja sin disciplina, pero 8, no, vamos al 8.
Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces no son hijos, sino bastardos y no hijos. ¿Sabes qué es un bastardo? Hijo no reconocido. Sí, es diferente a un huérfano. Un huérfano es un hijo a quien se le murió su padre. Bastardo es alguien que su padre no quiere saber nada de él. Acá dice que la disciplina a la cual se le sometió a los hijos, de esa disciplina todos fueron partícipes, porque en mayor o menor medida todo hijo de Dios ha sido disciplinado, todos, porque no hay hijo que no quiera pecar. Por eso dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes. Porque sí o sí en algún momento dado de tu vida espiritual quisiste desviarte y te tuvieron que disciplinar. Y tu padre te disciplina como el padre que ama a su hijo, porque él azota a todo aquel que recibe por hijo. Esos son juicios temporales que vienen sobre tu vida para que vuelvas al camino. Es tu padre azotándote porque te ama. Está en pornografía y está ahí y seguí viendo, pero te sentí una basura y seguí viendo. Tu padre te va a azotar porque él te tomó por hijo. Y no menosprecies ese castigo. Y ni se te ocurra decir el grito de Hollywood: ¿por qué a mí? Sí, a vos. Dice en el versículo 12, 11, y te explica acá: es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. ¿Te acuerdas cuando tu papá te pegaba? Son cintarazo. Uno decía: chupi, chupi, pli, pli, chupi. No. ¿Verdad que no? No. De estar loco. Yo era un gran ligador, Entonces estaba ahí, pli, pli. Y acá te dice: es verdad que ninguna disciplina al presente es causa de gozo. ¿Cómo te va a gustar que tu padre te esté disciplinando? A que se le pega le duele, y tu mamá te pega y vos te vas así: vieja, te vos sos el primero que se enoja. Vos fallaste, ligaste y vos sí que te enojas. ¿Es o no así? Sí. Le odio. Claro, no es causa de gozo. Yo en serio, yo cuando mi mamá me daba los bíblicos, yo no salía ahí: gracias, madre. Harás de mí un mejor hombre. Yo le odiaba, enojado me iba. Enojado. Porque es cierto, ninguna disciplina es causa de gozo. Pero escucha esto. Leo otra vez el versículo de nuevo. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, por supuesto. Pero después da fruto apacible de justicia a los que a ella han sido, y escucha esta palabra, ejercitados, amigo. Si no entendés esto, ejercitado en la disciplina de Dios, porque sos un hijo. Mi papá decía: no hay que macanear ni mitad ahí porque... Y yo sí hago mucho ejercicio. El tema es que hay gente que no parece gustarle mucho hablar de un Dios que castiga. El tema es que el castigo que van a recibir los no creyentes es diferente al castigo del Hijo. El castigo del no creyente es un castigo eterno. El castigo que se hace al Hijo es un castigo temporal, y es para su bien, porque todo ayuda a bien a aquellos que le aman al Señor. Romanos capítulo 8, 28. Todo dice. No es que de repente: ay, mira, pues son 50,000. Todo ayuda bien a lo que... No. Así es fácil. Viene así bueno, señor Javier, acá salió su análisis y tiene un cáncer y se van 6 meses. Todo ayuda bien a los que aman al Señor.
y esto es para tu gloria, Padre. Algo querés hacer conmigo con esto. Es más, la muerte para mí es ganancia. El vivir es Cristo. ¿Qué quiere decir eso? El vivir tiene que ser para Él. Y la muerte para mí es ganancia. Eso no es poesía. Nada más. No, es una verdad. Y todo me ayuda bien. Hasta la disciplina de mi Dios. Porque yo tengo ya vida eterna. Y no pereceré jamás. Y nada la arrebatará de mi lado. Dice el Señor. Quiero mostrarte Job. Y mira que si sabes la historia de Job. ¿Saben quién es Job? Sí. Bueno. Job. Capítulo 17. Y escuché esta bienaventuranza. 5:17, perdón. Job, capítulo 5, versículo 17. ¿Ya está? Pregunto, ¿se están nutriendo? Sí. ¿Me están jugando? Sí. ¿Amén? Amén. Sigan jugándome, sigan jugándome. Que si blasfemo, tírenme algo. 5:17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios, ¿qué cosa? Mamá querida. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Pero escucha esto. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. ¿Te das cuenta que la tristeza de Dios, como decía 2 Corintios 7:10, no es como la tristeza que viene del mundo que te lleva a la muerte? Alguien que escribió una carta, nada importa, me dejó Jenny, ¡pum! Él experimentó de la tristeza que viene del mundo que lleva a la muerte. La tristeza que viene de Dios es otro tipo de tristeza. Te lleva al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él hiere, pero Él te venda, Él te rompe y Él te sana. Quiero mostrarte Proverbios. Estamos en Job. Después de Job están los Salmos. Después de los Salmos están los Proverbios. Proverbios 3:11. Vamos a usarnos en la palabra de Dios. 3:11. ¿Ya está? Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Como el padre al hijo a quien quiere, así Jehová te castiga. Así que no te fatigues de su corrección. Vamos al Salmo 141:5. Salmo 141:5. Salmo 141:5. ¿Ya está? Escuchad el 4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, oh Señor, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue, ¿será un favor la aplicación de la mitad? Esta palabra tiene que ser son negocio para los hijos de Dios. ¿Te das cuenta que dice que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo? ¿Sabes lo que es un bálsamo? ¿Alguien, chicas, saben lo que es un bálsamo? ¿Ustedes que usan bálsamos? Algo que alivia. Señor Jesús. Ay, Efesios 4:30. Vamos otra vez al tema del sello y cerramos con esto. Efesios 4:30. Gálatas, Efesios 4:30. Habíamos hablado en Efesios que estábamos sellados por el Espíritu Santo. Y acá cuando Pablo insta, si ustedes ven el capítulo, se llama 4:17, la nueva vida en Cristo. ¿Se dan cuenta? Porque la nueva vida en Cristo fue diferente, ya no es más como antes. Y acá, por ejemplo, dice en el 22 la famosa
palabra que es despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre. Y acá, por ejemplo, dice, airaos pero no pequéis, en el 4:26. Enójense pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Responsabilidad del hombre, no deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y este versículo acaba de entrar como engranaje, ¿no? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 4:30. Escuchad el tema acá. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Están sellados a ustedes. ¿Qué pasa de los que salieron de nosotros? ¿Qué pasa de los que estaban en la iglesia y un tiempo sirvieron y un tiempo cantaron y vino con un cáncer y se sanó, y ahora que ya no tiene mal cáncer volvió al mundo como si nada? ¿Qué pasa de aquel que vino con deudas y después pudo pagar todas sus deudas y está otro en el mundo después? ¿Qué pasa con el que viene y se va? No le importa nada. Ni siquiera diferente puede aquel que viene, porque yo hago consejería y dice, Javier, yo quiero dejar la pornografía, me siento inmundo, pero estoy ahí y aguanto un tiempo y estoy haciendo un trabajo práctico en la computadora y ahí tengo prendido y resisto y trato, y de repente ¡pah! Y caigo en eso. Yo no quiero más hacer, y le ve ahí afligido a él. Quiero cambiar, yo sé que no le gusta al Señor eso y quiero cambiar. Es otra cosa. Es alguien que está en un proceso. No es que yo voy a creer en el Evangelio y tener un teólogo. No es así. No es así. Es un proceso. Algunos han sido tan perversos que ese proceso es más lento. Otros, como varios de los que están acá, en 8 meses te debaten Gruden, que es una teología sistemática alta, pero el Señor tiene planes para cada uno. En mi caso fue muy lento. Yo soy de los que, miren, fue duro conmigo. Ese que viene así, quiere cambiar, es diferente al que te das cuenta que no quiere saber nada, se autojustifica, no tiene convicción de pecado, no sufre. Juan 16, el Espíritu que te da convicción de pecado, de justicia y de juicio. No tiene la tristeza que viene de Dios. No es un remordimiento humano que, por ejemplo, un político desfalca el país y debe poner una fundación para más o menos calmar la conciencia. No es eso. La tristeza que viene de Dios te lleva a pedirle perdón a Dios, porque contra Dios pecaste. Salmo 51. Pero ¿qué pasa con aquellos que se fueron nomás después? Pero Javier sirvió y se fue, el tipo está ahí, se declara ateo. ¿Qué sabe nada? Ahora es ateo el tipo. Todo es mentira, Jesús no existe, bla bla bla. Creo en la máquina de Stephen Hawking y esto que lo otro. Darwin, solo más. Te voy a mostrar primero quién es un anticristo. Vamos a leer el 2:22. Y escuchad la pregunta. Primera de Juan 2:22. Primera de Juan 2:22. Mirá lo que dice acá. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. ¿Quién es el mentiroso? Otra vez el 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo. Cualquiera que no es cristiano es anticristiano. Así nomás te quiere decir. Porque Jesús dice, el que no es conmigo está contra mí.
El que no recoge conmigo desparrama. El que no es pro yo es anti yo. Así nomás. El que niega que Jesús es el Cristo es un anticristo. Escucha, vamos a leer el capítulo entero. 2:18, el anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que son los últimos tiempos. Y acá está, estos que niegan a Jesús. Estos que niegan a Jesús. Salieron de nosotros. Escuchad. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que había sido no todos son de nosotros, mi hermano. Acá estamos todos. Salieron de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que estaban acá. Estaban con nosotros. Acá estaban. Y salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste verdaderamente que había sido no todos son de nosotros. Imagínate lo que era. El que se va nunca fue. Y me refiero al que se va y no está ahí, ni siquiera peleando con su parte caída para volver. Yo hablo del que está ahí. Señor Jesús. Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hizo un hijo de Dios? Un hijo de Dios canta esta canción con su corazón y en su alma cada vez que hay un pecado frente a él. Yo te digo que vas a pecar. Yo te digo que vas a pecar. Lo que te digo es que no vas a poder hacerlo como antes. Y eso te va a llevar a cada vez a dejar menos el pecado. ¿Te acuerdas cuando llegaste a la congregación y tenías el lenguaje del mundo? Todo era alaban, todo era grosería. Y como de por sí solo te fuiste despojando de eso. Ese es un proceso que vos vas a ir. Porque la tristeza de Dios te va a consumir. El amor de Cristo te va a constreñir. Y si sigues insistiendo, el Padre te va a azotar. Porque te ama. Y eso es un bálsamo para el Hijo de Dios. Y dice que el justo me corrija, es un favor. Yo necesito eso, Padre. No deje que en mi corazón se vayan las cosas malas así. Porque vos me mostrás así que soy tu hijo. Porque todos tus hijos son sometidos a disciplina. Gracias, Padre, por así. Es un hijo de Dios. Porque todo me ayuda bien. Y esa palabra, ¿te das cuenta cómo necesita palabra nomás? Palabra. Es parafraseo nomás. Lo que un predicador debe de hacer. Entonces, ¿qué es lo que dice un hijo de Dios? En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia somos salvos. ¿Verdad que sí? Sí. Por gracia. Y escuchad lo que dice Romanos 6, 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. De ninguna manera. Pero por supuesto que no. ¿Ya somos salvos? ¿Vamos a pecar? Por supuesto que no. De ninguna manera. Esa es la actitud de un hijo de Dios. Aquel que dice, yo tengo vida eterna, voy a ir a pecar. Nunca fuiste, viejo. Entendiste todo mal. Es de ninguna manera. Y mira lo que dice Primera de Pedro 2.15. Primera de Pedro 2.15. Primera de Pedro 2.15. Hoy te habré llenado como 60 versículos por ahí. Primera de Pedro 2.15. 2.15. Escuchar la voluntad de Dios, ¿cuál es? 2.15. Porque esta es la voluntad de Dios. 2 puntos. Y sigue. Que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Que haciendo bien vos le tapes la boca a los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo.
ya soy salvo, ya soy libre. No como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como un siervo de Dios. ¿Qué te quiere decir eso? Un siervo de Dios jamás va a hacer eso. Y cierro mi Biblia y después de haberte leído 80 versículos, te abro mi confesión. Artículo 17, Confesión Bautista de 1689. De la perseverancia de los santos. 1689. Poco tiempo que se había descubierto América. Paraguay ni existía. Poco tiempo fue la reforma, así que una vez más digo, no tenemos lo nuevo, esto es lo viejo que es verdadero. Y gloria a Dios por eso. Gracias, Padre. 17.1. Les leo. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por el Espíritu, y a quien ha dado la preciosa fe de los escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino ciertamente perseverarán en él hasta el fin, y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son totalmente irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu, para su futura inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe han sido aferrados, a pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás y la visión perceptible de la luz y el amor de Dios, puedan ensombreceérseles o oscurecérseles por un cierto tiempo, Él, sin embargo, sigue siendo el mismo, y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y en sus nombres escritos constante y perpetuamente en el libro de la vida, el cual es eterno. Esta perseverancia de los santos no depende del libre albedrío del hombre, sino de una inmutabilidad del decreto de Dios de la elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Cristo Jesús y la unión con Él, que es perpetua, del juramento de Dios y de la morada del Espíritu Santo, que es garantía y arra de la simiente de Dios en los santos, y de la naturaleza del pacto de la gracia, de todo lo cual surge también la certeza y la infalibilidad de esta perseverancia. Y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y el mundo, el predominio de la corrupción que todavía queda en ellos, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen al Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, y se les endurece por un tiempo su corazón, y hieren su conciencia, se lastiman, se escandalizan a otros y acarrean juicios temporales para sí mismos, tarde o temprano renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el final, en el fin, mediante la fe en Cristo Jesús. Filipenses 1:6 dice: aquel que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Tenés vida eterna, hay un pacto contigo, está el Espíritu Santo, que es un arra, una garantía. Ya no podés pecar más como pecabas antes. Experimentás de la tristeza que viene de Dios, que te lleva al arrepentimiento. El amor de Cristo te constriñe, pero aún insistiendo, el Señor va a azotarte porque sos un hijo suyo, y Él te va a castigar como el Padre que ama
a su Hijo. Esa obra es lo que el Señor va a terminar para que el día de mañana vos llegue a la total glorificación, que es cuando vas a ser semejante a Jesucristo y vas a vivir junto con Él eternamente y para siempre.